con toda la bendición de Dios. Muy buenos días a la gente linda y maravillosa de Piscis. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy traigo el mensaje que te envía el universo. Hoy se destaca especialmente nuestra estabilidad emocional y nuestro sentido interno de responsabilidad, porque el universo está bastante tranquilo, salvo por el trígono introspectivo de la luna con el responsable Saturno. Esta conexión positiva nos anima a todos a ponernos serios y a ser la persona que nos da miedo intentar ser. El síndrome del impostor y las dudas sobre uno mismo son nuestros mayores escollos, pero puede ser útil leer sobre los primeros días de alguien que ahora tiene éxito. Es hora de que dejemos nuestras dudas a un lado y el poder a través de nuestros miedos, directamente hacia la grandeza. El horóscopo de hoy, Piscis, jueves 10 de junio del 2021. Prepárate para los cambios y que puedas obtener la prosperidad que tanto añoras, porque somos una gran familia, somos los guerreros de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter, o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arrancaremos el día de hoy. Vamos con el decreto. Recuerda que si lo crees, lo creas. Repite después de mí. Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Nuevamente, cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Porque la felicidad y unión familiar que da la fe levanta envidias que son alimentadas por el maligno. Y por eso no tienes que temer, porque si tienes fe, en ti está el poder de Dios y toda maldad es estéril, pero la fe en Él es fecunda y próspera. Mi gente de Piscis, ahora sí llegó el momento en que debes rodearte de personas alegres, optimistas y descomplicadas, y solo así podrás atraer las verdaderas energías positivas y mantener el optimismo que se necesita en este momento de cambios permanentes. Porque vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, pero no dormir sin soñar. Descansar es pensar a morir. Como el 3 de bastos, cuando es el comienzo de un proyecto, es una carta que anuncia el inicio de planes, un proyecto estudiado y deseado desde hace un tiempo, y tu espíritu industrioso y tu valentía con que encaras esta nueva empresa te concederá la conquista laboral. Y desde hoy comienza tu crecimiento intelectual, económico y social. Así que no temas a los cambios drásticos y confía en ti. Pero el día de hoy llega un mensaje, Piscis, para el amor. Escúchalo, porque procesar un amor que puede acabar siendo una pequeña parte de algo más grande será lo que te marque para siempre. Y vas a poder comprobar cómo en cada una de las actuaciones vas viendo cómo todo cambia y acabará siendo de la forma que necesitas que sea, porque la transformación definitiva puede iniciarse con esta luna. Dinero y trabajo. El dinero que percibes en tu trabajo es fundamental. En todo lo que emprendes siempre hay una razón de ser, y vas a ver que es por un motivo en concreto, sin condiciones y con la mirada puesta a algo que tiene sentido. Gastar sin control no tiene razón de ser. Piénsalo y actúa en consecuencia. Finalizo con la salud, Piscis, porque te dolerá. Te dolerá un poco la cabeza por los cambios de tiempo que vas viendo llegar. Es como si fuera una señal de advertencia. Toda transformación se nutre de una capacidad para lanzarse hacia ella. Y si no estás preparado o preparada para afrontarla, la resistencia que genera se plasmará con dolores físicos y debes de tratarlos, aprender a manejarlos sin dejarte llevar. Número de la suerte, gente hermosa. Vamos con el 5210. Es el número que adquieres a través de la experiencia. No se considera suerte porque se obtiene a través del esfuerzo bien merecido que te has ganado. Es momento de dar fuerza a tus nuevas ideas y este crecimiento creativo te traerá felicidad, éxito y felicidad. Nos veremos muy pronto. No olvides que Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Activa la campanita, suscríbete.